Muy bien, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por asistir al seminario. Hoy tenemos una invitada muy especial, muchas gracias por estar aquí y además por estar aquí de manera presencial, o sea, aún todavía mucho mejor. Bueno, les voy a platicar un poco de nuestra invitada. Ella es Maricruz Castro Ricalde, ella es doctora en letras por la Universidad Iberoamericana. Realizó también estudios doctorales en ciencias de la información en la Universidad del País Vasco. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey. Ha recibido varios premios, entre los que destacan reconocimientos estatales y nacionales de ensayo. La medalla José Ortiz de Domínguez en el 2010 en el rubro de equidad de género. La Cátedra Cultura en México de la Universidad de Brown y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el 2013. La Cátedra América Latina de la Universidad de Toulouse. Fue nombrada también en el 2015, nombrada la Mujer Tech en la categoría de investigación. Ha publicado y coeditado cerca de 20 libros y numerosos artículos en revistas indizadas en temas vinculados con textualidades escritas y visuales, así como de género. Su libro más reciente, Helo aquí, del 2022, La invención iconográfica, identidades regionales y nación en el cine mexicano de la Edad de Oro. Ha realizado estancias de docencia e investigación en la Universidad de McGill, en la Universidad de California, en Davis, en la Universidad de Texas, en Austin, en la Universidad también de Toulouse y en la Sorbona de París. Dirige la colección Desbordar el Canon, escritoras mexicanas del siglo XX y del siglo XXI, colección que fue premiada en el 2006 y 2009 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Como parte de sus intereses actuales de investigación, estudia las narrativas digitales creadas por mujeres y madres deportadas, así como la obra de mujeres guionistas del cine mexicano. Pues Maricruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo, me voy a pasar del otro lado al ratito que termines. Regreso para las preguntas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco la invitación. Muchas gracias a Romina, Fernanda, Eugenia. Es un seminario necesario para las personas interesadas en los estudios peninsulares, pero también en los temas que se desprenden sobre la península. Vengo a hablar de un tema en el que estuve reflexionando y acopiando material a lo largo de casi una década. Yo vivo en Toluca e investigar sobre el cine filmado en Yucatán significaba, pues, tratar de venir lo más seguido, tratar de robarle tiempo a las vacaciones para poder ir a la hemeroteca, poder investigar en archivos, tanto de aquí como de la Ciudad de México, y el resultado fue el libro que acaba de mencionar Eugenia. Por lo tanto, la charla que les voy a dar tiene que ver con este libro que en realidad comenzó a circular formalmente este año y cuya descarga es gratuita. Hay libros impresos, pero también es un libro de acceso abierto, y para quienes no tengan la liga, pues pídanla, porque al ser publicado por la UAM, es posible tenerlo de esta manera. Entonces, bueno, comienzo recordando lo siguiente. A ver, entonces, muy bien. Los antecedentes de este libro datan de poco más de una década, en donde junto con mi colega Robert McKee Irwin nos preguntamos
¿cuál fue el papel del cine mexicano en los mercados internacionales y de qué manera penetró el cine mexicano en esos mercados durante la edad de oro del cine mexicano? Hay mucha investigación, y ese fue nuestro punto de partida, sobre el consumo, sobre las representaciones, sobre el impacto del cine mexicano como consumo interno, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía en la Ciudad de México en relación con el cine? Sobre todo las imágenes de las intérpretes, de los intérpretes. Hay una gran bibliografía de tinte biográfico y ficcionalizado sobre María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante, Jorge Negrete. Pero nuestra pregunta fue, y nuestro punto de partida, es el que durante muchísimo tiempo se había hablado, y más desde la teoría del imperialismo cultural, de lo que significaba Hollywood para los y las espectadoras de Latinoamérica, sobre todo las de habla hispana. Y entonces, en ese sentido, a la hora de comenzar a explorar un poco más, nos dimos cuenta que había una similitud, incluso en la forma en cómo se referían al cine mexicano, porque se hablaba de la meca del cine en español, México. Y en ese sentido, bueno, tenemos este título, el cine mexicano se impone, desde esta doble perspectiva. Se impuso porque los mercados latinoamericanos comenzaron a ver cine mexicano, pero también se impuso porque esto repercutió en el que las industrias locales, la cubana, la argentina, la chilena, la venezolana, que tenían industrias cinematográficas incipientes, si se quiere, pero la tenían, se debilitan e incluso prácticamente desaparecen. Y la prueba es, por ejemplo, el caso de Doña Bárbara. Doña Bárbara, que para quienes tengan la referencia, tanto desde la literatura como desde otro tipo de estudios, era la representante de la novela de la tierra, junto con otras que entre los años 20 y los 30 hablaban acerca de la explotación tanto de las maderas, del suelo, del campesinado, etcétera. Y su autor, Rómulo Gallegos, que fue presidente de Venezuela, decide filmarla en México, no en Venezuela, en donde podía haberlo hecho. ¿Y por qué razón? Porque básicamente pensaba que la industria de la época no iba a dar la talla para esa novela de tanto impacto, tan querida, con la que se identificaba tanto el pueblo venezolano. En ese sentido, el cine mexicano se impuso y propuso modelos de filmación y de representación con los que creció y se formaron generaciones de habla hispana. Entonces, hicimos investigación en varios lugares, ¿no? En Estados Unidos, en plazas en donde se consumía cine hablado en español, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en España, y mi colega en la ex Yugoslavia, porque hay un caso interesantísimo. Y a partir de eso escribimos otro libro que es Global Mexican Cinema, It's Golden Age, en donde hablamos desde esta perspectiva de un cine mexicano global. Esto fue en 2011 y en 2013. Pero esto significó a partir de 2013 que yo me interrogara, siendo yo yucateca, sobre las representaciones de Yucatán en el cine mexicano. Es decir, me había quedado clarísimo que había habido una penetración real de la cultura mexicana a través del cine en los países de Latinoamérica. O sea, una de nuestras preguntas era, ¿por qué todo el mundo reconoce la música ranchera? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe es la Virgen de América? ¿Por qué todo el mundo sabe qué son los tacos y nadie sabe qué se come en Paraguay?
difícilmente identificamos un son de Ecuador o podemos mencionar alguna práctica religiosa centrada en algún otro lugar de Latinoamérica. Y nuestra respuesta tenía que ver con estas industrias culturales de la mano del cine mexicano que formó culturalmente entre los años 30 y casi hasta fines de los 60 a los espectadores de habla hispana. Mi pregunta entonces comenzó a ser, a partir de esta práctica de ver tanto cine de la época, etcétera, sobre, número uno, era incontestable, a diferencia de otros lugares, de otros países, era incontestable que el cine de esta época se producía, se ideaba, se lanzaba, se distribuía desde la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México significaba también que las representaciones provenían desde el centro del país. Pero, y esto lo abordo en la introducción de mi libro, la idea era el que como parte de un periodo en donde el proyecto de nación necesitaba consolidarse, el cine mexicano fue la vía para que esto ocurriera. Y así como tuvo una penetración cultural en el extranjero, en este caso se trataba de identificar qué era México a través de sus imágenes. Y México eran los sones jarochos y la vestimenta y la indumentaria de esta región del país. Y México era un bloque indiscernible de lo que llamamos lo norteño, y en donde si pensamos tal vez nada más, identifiquemos a Piporro. Y México era básicamente Oaxaca y las representaciones de las tehuanas, y Oaxaca eran las tehuanas y la indumentaria tehuana. Y México era Yucatán a través de Chichén Itzá y a través de sus mestizas. Es decir, en realidad, el cine mexicano lo que hizo fue condensar la idea de una nación a través de un puñado de regiones que eran representadas en nuestro cine y eran representadas desde una perspectiva completamente inventada. Por eso mi libro se llama La invención iconográfica, porque a partir de lo que proponía el cine mexicano, nos olvidamos de las características de la península, y la península se convirtió en la cultura maya, y no solamente la cultura maya, sino Chichén Itzá. Es decir, era un juego que en literatura llamamos un juego metonímico, un juego en donde veíamos una imagen y eso nos transportaba, ¿no?, a una perspectiva más general. Era un tropo mediante el cual podíamos nosotros concebir lo que era México, ¿no?, en los años, a partir de los años 30. En ese sentido, bueno, una de mis preguntas fue, y cuando, si Yucatán forma parte de este puñado de representaciones, en el libro de lo que hablo es básicamente de Yucatán, pero la propuesta metodológica y las interrogantes bien aplican para que comience a hacerse esta pregunta. Hay mucha más investigación sobre la parte de Jalisco por la importancia de la comedia ranchera, pero valdría la pena preguntarse cómo es representado Veracruz, cómo es representado en lo que haya Coahuila o Baja California, ¿no?, en este mismo periodo, en el marco de esta perspectiva del proyecto nacional. En el caso de Yucatán, comencé a rastrear y me decanté por 3 películas, aunque tampoco con esto quiero decir que haya infinitamente más. En realidad podemos hablar que hay solo unas pocas más en este periodo.
y que son 3 películas que me parecen paradigmáticas por las razones que voy a explicar, que en este caso es La Noche de los Mayas de 1939, La Selva de Fuego de 1945 y Deseada de 1951. No solamente nos cubren perfectamente poco más de una década, que es una década nodal para lo que llamamos la edad de oro del cine mexicano, sino que también tiene que ver con este tránsito relacionado con el orgullo y el nacionalismo cardenista hasta la mirada modernizadora de Miguel Alemán. Entonces son 3 películas, 3 directores que para los especialistas en cine mexicano estamos hablando que son igual directores verdaderamente importantes para la historia del cine mexicano. En el primer caso, Chano Urueta, que es quien dirige La Noche de los Mayas, y a él le debemos fortalecimientos de un cine eminentemente popular, y que después de la edad de oro del cine mexicano permitió sacar a flote la industria cinematográfica cuando comienza a decaer el cine como industria en este periodo, las películas de terror como La Leyenda de la Llorona y después las películas de luchadores, o sea, van a ocupar esos lugares de popularidad y se lo debemos a Chano Urueta. El segundo es Fernando de Fuentes, que si se nos olvidara su triunfante carrera, su innovación, su inteligencia y su conocimiento sobre la realización, la producción cinematográfica, pues valdría la pena solo recordar que a él le debemos lo que consideramos el arranque de la edad de oro del cine mexicano, con la locura que significó allá en el Rancho Grande de 1936, con Tito Guizar, ¿no? Y Esther Fernández. Luego haría otra exitosísima versión con Jorge Negrete y Lilia del Valle en 1949. Y el tercero, que es bueno, de los 3, tal vez considerado como el director de culto, el director al que le debemos muchísimas películas que a diferencia de Emilio el Indio Fernández, al que en su momento fue muy aclamado, a él le debemos esta idea del cine nacionalista, a él le debemos este equipo de oro con Gabriel Figueroa, con Mauricio Magdaleno en la escritura, con Felipe Superville en el guión, hay duplas maravillosas como Pedro Armendáriz y Dolores del Río, etcétera. Algunas de sus películas no han envejecido bien y sin embargo la figura de Roberto Gabaldón se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Pues estos 3 megadirectores se trasladaron a Yucatán y nosotras sabemos lo que significaba en 1939 llegar a Yucatán con todo un equipo de producción, es decir, traer a 40, 50 personas en todo lo accidentado que implicaba el arribo a la península. Y no solamente esto, sino yo al principio pensé que era por problemas de agenda de producción, pero el caso es que tanto la primera como la última película se filman en mayo. Y entonces, y se filman en Chichén Itzá, y se filman en Uxmal, o sea, de nueva cuenta, pensemos, y para esto también me refiero a lo que significaba en el 39 llegar a Chichén Itzá cuando no existía ni siquiera carretera, o sea, había un camino de terracería que llegaba, pero, o sea, pensar en todo el equipo, cámaras que pesaban de 25 a 30 kilos en el agobio de este calor. Entonces, tal vez también por eso podemos pensar que por el costo y por las dificultades del rodaje, pues no hubo tanta presencia de Yucatán en el cine mexicano como la tuvo, por ejemplo, Acapulco, ¿no? O incluso Veracruz. Junto con estas tres películas,
3 directores. Estamos hablando también de esta idea de 3 momentos paradigmáticos, como les decía, tanto para el cine mexicano, porque por una parte estamos hablando que si bien en 1936, allí en el Rancho Grande, hace que todos los espectadores de habla hispana volteen a ver a México, en un momento en el que el cine español comenzaba su decadencia debido a la guerra civil, el cine argentino pronto la comenzaría por la falta de celuloide debido a que se declara neutral en la Segunda Guerra Mundial, lo que significaba, me declaro en contra, ¿no?, de los aliados, y Estados Unidos castiga a Argentina no enviándoles nitrato de plata y argumentando que era un material que se estaba destinando para la guerra. Esto no solo permitió el fortalecimiento de la industria cinematográfica, sino que también indujo a que circulara más el cine mexicano, alentado por las políticas, por las relaciones exteriores que estaba manejando Estados Unidos. Eso ha sido súper documentado, pero para nuestros fines, el hecho de que en 1939 se rodara La Noche de los Mayas en Yucatán, en las postrimerías del sexenio cardenista, era como un pronunciamiento sobre el proyecto nacional, la importancia de estas comunidades originarias para Lázaro Cárdenas, y ahí se introduce algo que para mí va a ser muy importante en los 3 títulos: la presencia de un intermediario, la presencia de un intelectual como Antonio Mediscoll, lo cual problematiza tremendamente las representaciones, porque si bien Yucatán está en el cine mexicano, en el caso de La Noche de los Mayas, con una película que se estrena el 15 de septiembre, es decir, esta idea de esta película representa México, y a la cual va Lázaro Cárdenas en una forma realmente inusual. Bueno, luego hablaré un poquito más de esto, pero con ello podemos comenzar a identificar la importancia que tuvo La Noche de los Mayas en ese año y en los inmediatos posteriores. Pero como les decía, tal pareciera que allí en el Rancho Grande fue flor de un día, porque no hubo otro mega éxito hasta el cine del Indio Fernández en 1943 y luego en 1945 con María Candelaria, con Enamorada, hasta 1943 con Ahí está el detalle de Cantinflas, que volvió a enloquecer a los públicos latinoamericanos. Es decir, comenzaron a surgir géneros en donde el cine mexicano demostró internacional y localmente que tenía el poder para convertirse en una industria, porque llegaba al gusto de una gran amplitud de audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estrena la segunda película de mi interés, que es La Selva de Fuego, en 1945, el cine mexicano ya está totalmente consolidado como el principal entretenimiento popular, ¿no?, del país. Y por último, 1951, Deseada, en el que vuelven a venir a filmar a Yucatán, vuelven a acudir a Chichén Itzá como ejemplo del paisaje de lo que es Yucatán ante las audiencias, y que también comienza a avisar el agostamiento, el declive, la debilidad que o sea, que de una manera mucho más acusada, mucho más evidente, ocurrirá con la muerte de Jorge Negrete, con la muerte de Pedro Infante, el hecho de que Pedro Armendáriz
empieza a padecer cáncer y entonces las grandes estrellas empiezan a apagarse. Ya es muy difícil hacer pasar a Dolores del Río como una jovencita. O sea, cuando ella filma María Candelaria, que aparece bellísima, tenía ya casi 40 años. Entonces estamos hablando que ya en 1953 es una mujer de medio siglo, en donde ya es otro tipo de papeles y empieza a tener dificultades la industria mexicana para sostenerse. Y por otra parte, el cine de Hollywood dice, oigan, les di chance, pero ahora el mercado es mío. Y también eso contribuye. Entonces, algunos de los planteamientos que dan pie a esta investigación, voy a leer porque me quedan lejísimos. El ver allá. Uno, el cine como instrumento de unificación nacional, la necesidad de inventar la nación, como les decía, algunas regiones nada más, y Yucatán es una de esas regiones. Las élites regionales colaboraron, y como les decía, esto problematiza aún más, porque si bien teníamos la mediación de la mirada del centro, aun cuando hay una colaboración y aun cuando están presentes extras, muchísimos extras, hay creadores locales de vestuario que intervienen, de todas maneras la mirada rectora es la de alguien como Antonio Mediz Folio, con todo lo que su figura implica, una élite económica, una élite cultural, una perspectiva estereotipada de lo indígena, una mirada paternalista sobre el indígena, una mirada casi misógina sobre las mujeres indígenas. Entonces, se vuelve a manifestar esta problemática en donde la negociación se da en cuanto a que sí, Yucatán está presente en forma internacional gracias a estas producciones, pero ¿qué es lo que circula de manera local, nacional, internacional a través de estas representaciones? Y entonces las regiones negociaron, pero también se resistieron, y esta es es una de las partes que me interesa más discutir. Entonces, me interesa mucho hablar de las fracturas. Por una parte, al acercarnos a estas películas nos damos cuenta que el proyecto nacional en realidad no es el proyecto nacional, sino tenemos una multitud de interpretaciones sobre lo que es lo nacional. Otro tiene que ver con esa hegemonía regional, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de visiones hegemónicas sobre la región. Pero aún así, las imágenes se resisten a esa hegemonía. Las imágenes en donde vamos a ver a estos tipos, en donde vemos complexiones corporales, tallas, rostros, forma de moverse, van a contrastar enorme con sus protagonistas, Dolores del Río, Estela Inda, Arturo de Córdoba, ¿no? En donde realmente los que se ven como intrusos son los protagonistas de las películas y no esta multitud que puebla la pantalla. También parte de esa hegemonía regional tiene que ver con los medios periodísticos. Los medios periodísticos, las pocas reseñas, y esto es algo muy interesante, en el que en la prensa de la Ciudad de México hay una activísima actividad relacionada con la crítica y las reseñas cinematográficas, activísima, porque dado el poder de la industria cinematográfica, va a haber revistas del espectáculo, pero esas revistas del espectáculo van a tener sus secciones de reseñas, y además reseñas de la pluma de gente que en el ámbito literario, para nosotros importantísima, como Javier Villurrutia, o gente como José Revueltas, por ejemplo, ¿no? O Efraín Huerta, o sea, nombres que son muy significativos para la historia de la literatura, que se dedicaron, es cierto, tiene que ver con que era muy bien pagado en comparación con lo que significaba escribir
literatura, escribir un guión, ¿no? Entonces, pues significaba que comieran el resto del año, ¿no? Y esto es algo que también está presente en relación con los carteles cinematográficos. El exilio español nos nutre con grandes nombres como Josep Renaud, como José Espert, personas que dirigían los institutos de Bellas Artes de Valencia, de Cataluña, de Madrid, y que llegan a México y que ven en el cine mexicano esta oportunidad de sobrevivir económicamente, pero que al mismo tiempo revitalizan la cartelística para el cine mexicano. Y estas narrativas, bueno, entonces digo de los medios periodísticos, en el caso de Yucatán es sorprendente el hecho que no tenemos reseñistas cinematográficos. En una investigación paralela que estoy efectuando sobre la cultura de la pantalla en Mérida en este mismo periodo, y en cuanto al número de salas, ¿no? Que son estas salas se triplican en una década y que cubren todo el espectro de no solo del centro histórico, sino de los barrios tradicionales y demás. Es decir, una cartelera cinematográfica súper activa, con un verdadero fervor por ir al cine los domingos como parte de las prácticas socioculturales de la ciudad, pero también de los pueblos. Hay pueblos, hay villas que tienen hasta 3 salas de cine, ¿no? Entonces es una actividad enorme culturalmente hablando y socialmente hablando la que despierta el cine en todo Yucatán. Y a pesar de esto, no encontramos reseñistas o no encontramos escritores que quieran comentar las películas que se ven. La Noche de los Mayas va a ser tan importante que sí vamos a tener un par de comentarios, tanto en el Diario del Sureste como el Diario de Yucatán. Pero de resto, los ecos que levantaron están relacionados con lo que en el ámbito cinematográfico llamamos el hecho cinematográfico, es decir, lo que rodea al texto fílmico. O sea, cuándo llegó Dolores del Río, en dónde la alojaron, cuánto tiempo va a estar aquí, cuáles son sus próximos proyectos, etcétera. Entonces, en estos pocos comentarios emanados de la prensa yucateca, vemos con muchísima claridad esta defensa de lo regional, de la identidad, de lo que significa, o sea, de nueva cuenta, este juego de orgullo, pero al mismo tiempo un orgullo que se afirma en no nos entienden. O sea, están falseando lo que verdaderamente somos. Y el otro aspecto tiene que ver esa narrativa sobre lo yucateco y lo maya. O sea, en donde hay una separación entre la idea de lo maya y la idea de lo yucateco. Entonces, lo yucateco tiene que ver con un color de piel, ciertas costumbres, poblar ciertos ámbitos, mientras que lo maya, y esto también se ha documentado desde otras disciplinas, tiene que ver con el pasado, con comunidades extintas, y sobre todo eso lo discuto con la Selva de Fuego, en donde esa selva es lo que hoy reconoceríamos como el territorio quintanarroense, en donde las comunidades mayas se habían refugiado después de la Guerra de Castas. Ahí estaban estas comunidades vivas, y en la Selva del Fuego, a pesar de que vemos una representación de chinos, libaneses, cimarrones, o sea, una gran cantidad de etnias, una gran cantidad de comunidades representadas, los mayas solamente están presentes a través de la figura de un niño al cual le apodan Venadito. Y es como un animalito, y esta es la idea de una representación totalmente disminuida, inofensiva, y que está completamente ligada a los deseos del capataz Arturo de Córdoba.
Entonces, bueno, comienzo con La Noche de los Mayas. La Noche de los Mayas, durante algún tiempo se barajó que iba a ser protagonizada por Dolores del Río, lo cual había levantado una expectación impresionante, porque como les decía, esta película rodada en el 39, pero cuyas notas empiezo a rastrear desde 1937, que se estaba intentando integrar al elenco, etcétera, y que en esos momentos Dolores del Río estaba en Hollywood y no había posibilidades que regresara, no le interesaba a Dolores del Río regresar a máxime que en el 38 estaba viviendo un tórrido romance con Orson Welles, que en esos momentos estaba filmando Ciudadano Kane, y por lo tanto, o sea, ella fue su compañera en la entrega de los Óscares, ¿no? En el 40, etcétera. Entonces, Dolores del Río todavía se sentía completamente instalada en Hollywood, pero tanto Antonio Medís Bolio como a su yerno, Ney Peón, quien era el dueño y el distribuidor, o sea, era una persona muy importante en los años 30 para la vida cinematográfica en Mérida, porque era el dueño del Cine Novedades, que estaba localizado en lo que hoy es el Pasaje Picheta. Entonces, o sea, no solo era un cine que estaba enfrente de la Plaza Grande, es decir, el único que estaba en esa posición privilegiada, sino que además era el distribuidor de compañías como la Paramount y la Warner Brothers. Entonces, había también un interés súper fuerte de que vinieran a filmar y bueno, Ney Peón habla de esta posibilidad y que estaba a punto de confirmar Dolores del Río. Por azares del destino, y hay una anécdota muy graciosa, etcétera, el papel se lo dan a Estela Inda, que es quien vemos en este plano. Estela Inda había filmado un año antes, pero no había tenido gran distribución, lo que ahora es una película de culto, dirigida por Adolfo Besmogart, La Mancha de Sangre, una película que hoy está siendo vista con muchísimo más interés. Ella provenía del teatro, ella era compañera de Julio Bracho, era compañera de la compañera muy amiga de Isabela Corona, y por lo tanto, para ella fue muy importante que le eligieran, y tal parece que fue la opinión de Antonio Medís Bolio la que le abrió las puertas a esta producción. Y se estrena, hace su debut en el cine Isabela Corona, que robará miradas, ganará premios, etcétera. Entonces, la protagonista va a ser Estela Inda, que luego sería ampliamente reconocida por el papel que va a tener en Los Olvidados, ¿no? Como la madre de Pedro. ¿Qué me interesa de estas imágenes? Por una parte tenemos la fotografía de la producción, esta fotografía de la producción que nos habla pues de otros usos en cuanto a que el equipo fue dueño y señor de Chichén Itzá, podían subir, bajar, bloquear, etcétera, y que se expresa en los créditos de la película, el agradecimiento a las facilidades otorgadas por el gobierno del estado de Yucatán. Pero estas facilidades muy posiblemente no hubieran existido si no fuera Antonio Medís Bolio el que facilitó, ¿no? El que realmente puso la mesa para que pudiera venir esta producción. Y la otra es, a diferencia de las otras películas, lo cual llama muchísimo la atención, no tuvo cartel cinematográfico, pero tanto el Diario Yucatán como el Diario del Sureste se las ingeniaron para hacer collage a partir de los stills, a partir de las fotografías de la producción y poder tener a este tipo de imágenes en donde pues se reiteraba
las pirámides, se reiteraba esta idea de lo que representaba a los mayas. Hablo también lo que significa el hecho de que sea la noche de los mayas, porque tiene que ver con esta reiteración en el pensamiento de Medis Volio del indio triste, de los mayas agotados, extinguidos, la cultura desaparecida, y por lo tanto se está viviendo este ocaso de la cultura maya. Lo cual, de nueva cuenta, es enormemente interesante en un periodo en donde hay tantos proyectos específicos sobre el indigenismo, sobre las culturas originarias, etcétera, y que el enfoque, bueno, en realidad no nos debería extrañar, el enfoque tenía que ver con esta perspectiva en el que pues la suerte del indio está marcada porque está en las profecías, es inevitable, es inexorable, no se puede luchar contra esta decadencia. Pero como les decía, las imágenes hablan. Y por una parte podemos ver, ¿no?, en el que la película, y esto también hay que reconocerse a la intervención de Medis Volio, en donde insistía en el guión, en representaciones de una gran cantidad de rituales mayas, y de esta manera no solamente fuera la idea de la princesa que se va a sacrificar en el cenote, sino diversificar distintos tipos de ceremonias, como el de llamar a la lluvia, ¿no?, o el de recibir la primavera, etcétera. Y vamos a ver tomas abiertas con todas estas multitudes en donde, aun cuando hay taparrabos y estas cosas, la gran mayoría de las personas, como ustedes pueden ver, se presentaban con su vestimenta cotidiana. O en el otro caso, ¿no?, en donde lo que estamos viendo también es el cenote y la importancia del cenote que se va a reiterar en Deseada. En esto también es subrayado, esta es una de las hojas de producción que están junto al guión de La Noche de los Mayas, en donde describe para la producción que necesita conjunto de indios mayas auténticos, ¿no? Entonces, esta idea de la autenticidad, de qué tipo, o sea, es como si nos entendiéramos. Bueno, cuando digo mayas auténticos, ya sabes de lo que estoy hablando. No de los mayas que se visten con guayabera. Eso no son mayas auténticos, ¿no? Y la otra que es también un llamado de la producción que se publicó tanto en el Diario del Sureste como en el Diario de Yucatán, tratando de encontrar señoritas de tipo yucateco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo yucateco? Bonita, morena, de ojos oscuros, y con espíritu artístico. ¿Qué significa esta idea del espíritu artístico? Luego vamos a entender que en una de las ceremonias, que es esta ceremonia de invocación a la primavera, o sea, para quienes no la han visto, en resumidas cuentas, es un capataz chiclero, y también esto es interesante, cómo desde el 39, en forma inusitada, aparece ya en el cine mexicano, algo que no solamente es la industria del petróleo, sino la explotación chiclera, ¿no? Entonces, estos distintos tipos de expoliación del suelo, y que el Enequén prácticamente no aparece en este periodo, aparecerá en los años 70, ¿no?, en el cine mexicano. Y entonces, este capataz chiclero se pierde y los acogen en una comunidad totalmente aislada, que no tiene contacto y no le interesa tener contacto, o sea, es una comunidad autosuficiente, etcétera, y que el telón de fondo es de esas comunidades que después de una guerra muy larga decidieron refugiarse y no tener contacto con la civilización. Y resulta que el capataz se encapricha con la hija de un
cacique maya que está comprometida con un príncipe, con un príncipe maya. Entonces la deshonra y supuestamente por eso deja de haber lluvia, porque los dioses están enfadados por este tipo de relación. Y la figura antagónica, que es la de Isabela Corona, es el papel de la bruja, el papel de la curandera, ¿no? En el que cómo se va trasladando de curandera a ser una bruja que tiene que morir quemada y que está enamorada de Uz, ¿no? De Arturo de Córdoba, del príncipe maya, y que realiza esta ceremonia. ¿Qué? Arturo de Córdoba, claro, es el príncipe maya. Entonces, claro, o sea, el príncipe maya, Estela Inda es la princesa maya, ¿no? Entonces, esta ceremonia es para que Seb, la bruja, invoque a los dioses y permita que Uz se enamore de ella. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es la oportunidad para que estas señoritas con espíritu artístico bailen desnudas alrededor, ¿no? Entonces, mucho como de la imaginería de las brujas, ¿no? Que danzan alrededor y las vemos con el cabello suelto, etcétera. No se les, nada más se les ve la espalda, pero que en el 39 debió haber sido un escándalo, pero que por otra parte se justificaba porque eran indias mayas, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, esta mirada antropológica sobre el cuerpo, en el que el cuerpo femenino podía ser expuesto y podía ser visto porque era un cuerpo primitivo. La segunda, porque ya tenemos muchos. La segunda, que es La Selva de Fuego, les digo que esta es una película enormemente interesante porque en realidad solo tomó imágenes de stock de Yucatán. O sea, no, Fernando Fuentes dijo, no me voy a, o sea, y además, selva es selva, aquí y en cualquier parte. Por lo tanto, ¿a dónde voy a ir a filmar? Entonces, solamente tomo exteriores, tomo gente subida a los árboles de zapote para sangrar el tronco y hablar acerca de lo que significa las penurias de los chicleros y del campamento chiclero, y lo demás se filma en estudio. Entonces, bueno, por una parte, pensar que esta película nos representó en el Festival de Cine de Venecia. O sea, las tres fueron películas muy laureadas y que también es una de mis interrogantes sobre estos olvidos de la historia, películas que fueron importantísimas en su tiempo, muy vistas, además muy premiadas, y en ese sentido parte del canon. Eran películas consideradas como buen cine, ¿no? Y que al mismo tiempo la gente había respondido en las taquillas. Y esta película permite esta diversificación de los imaginarios regionales, porque ya Yucatán no es solamente las zonas arqueológicas. Aquí no aparece ni una zona arqueológica. Aquí la gran protagonista es la selva. Lo interesante es qué representa la selva, ¿no? En esta película. Hay también un elemento de racialización muy, muy fuerte, pero nos permite también evocar algo que prácticamente no está ilustrado en el cine mexicano, que tiene que ver el vínculo de Yucatán con el Caribe. Esta idea del Caribe como parte de la nación. Siempre el Caribe parecía que estaba volteado fuera del país. Y vemos cómo hay toda una serie de diálogos y de referencias admitidas acerca de todo tipo de comercio, incluyendo el principal, que es el de la trata de personas. Dolores del Río llega a un campamento chiclero de hombres lujurientos y sedientos de placer, y ella es la única mujer, pero llega porque su barco ha naufragado, a ella le están llevando para ser vendida, ella lo sabe y ella lo acepta, porque dice, de acabar en un burdel, mejor tener solo un hombre
¿no? O sea, pertenecer solamente a un hombre. Y es Arturo de Córdoba, al que apenas vemos, ¿no? En esta fotografía de estudio, Dolores del Río, le están manchando el vestido impoluto, etcétera, para que veamos que entró a la selva, y el que vemos a la derecha es Fernando de Fuentes, el director. Entonces, a esta imagen ilustra esta diversidad étnica. Escogieron los tipos para que hubiera estas representaciones diversas. Y lo que es interesante es que lo que los congrega en esta fotografía es el que tienen estampitas pornográficas, porque estos hombres ya están desesperados, porque ya están hechas las marquetas de chicle, es decir, ya tienen de muchas semanas trabajando en la selva y andan con la lujuria, ¿no? Desenfrenada. Llega al campamento Dolores del Río y resulta que el capataz, que es Arturo de Córdoba, o sea, como también hay esta idea de complacer a ciertas audiencias, y en este caso el decir si es sobre Yucatán, pues ahí tenemos a Arturo de Córdoba, ¿no? O sea, ese es el yucateco. Es el capataz chiclero, que proviene de Mérida, pero que ha sido o sea, humillado por una mujer que lo engañó y no quiere saber nada de mujeres. Por lo tanto, el campamento chiclero es la representación de renuncio a la civilización, porque la civilización me ha traicionado, porque no quiero pertenecer a ella, y es un misógino de 7 suelas, pero naturalmente va a caer. Y entonces es muy interesante lo que va a hacer Josep Renaud en el cartel. Espero, a ver. Bueno. Ahí está. En el cartel de la Selva de Fuego, es uno de sus carteles más hermosos, y La Mulata de Córdoba. Se dice que el productor Jesús Grobas los tenía como telón de fondo en su gran oficina, porque consideraba que eran verdaderas obras de arte. Hago un estudio mucho más cercano de este cartel, el de la derecha, que es el de Renaud, como hay una presencia de una gran variedad de técnicas pictóricas en él, y que nos habla de este origen cultivado, ¿no? de Renaud, y que traslada al cine mexicano. Entonces, bueno, La Selva de Fuego es esta idea de la pasión, y es bien interesante cómo utiliza la selva como telón de fondo, y a diferencia de la idea de la selva como el verdor, como la vida, etcétera, nos la da de una manera amenazante, negra, como si fueran garras, ¿no? Como aquello que va a engullir, ¿no? a las personas. Bueno, entonces entre los elementos que tendríamos que ver está relacionada la idea de la homosocialidad, ¿no? Y cómo en el campamento donde hay puros hombres, de qué manera se plantea el qué es ser hombre, cómo se llevan entre sí, cómo interactúan cuando no hay ¿no? la presencia de una estructura social que les diga cómo ser y cómo interactuar. Y junto con eso, tenemos también esta perspectiva de la racialización, en donde la negritud está en el fondo del fondo del fondo, son casi animales, ¿no? Es decir, todos estos imaginarios que conocemos se trasladan a esta trama. Esta es una cartelera de la Ciudad de México, y entonces, bueno, aquí acudo también a esta discusión que desde otros ámbitos ha sido muy fructífera en cuanto a la idea del descubrimiento y de la exploración, como es el caso de la selva es el vacío, y si es el vacío, cualquiera puede adueñarse de ella, porque finalmente ni hay mallas ni hay nada, lo único que hay es selva. Entonces,
¿Qué es lo lleno? El campamento, pero el campamento, como vemos, es en realidad la anarquía, es el desorden que está marcado por la lujuria y por los deseos irrefrenables. Hay un borramiento de la historia de la región, o sea, aquí están presentes este crisol cultural a través de la multitud de etnias que van delatando un origen múltiple peninsular. Pero fuera de esto, o sea, no hay realmente referentes que le permita al público articular ¿por qué no hay mayas? ¿Por qué supuestamente no hay mayas? Sí, también se menciona en forma velada la guerra de castas. ¿O por qué si es la selva, por qué llega toda esta gente aquí? ¿Por qué trabaja en este lugar? Se menciona Mérida, se menciona Chetumal, se menciona Campeche, se menciona también una ruta, gente que huye de los campamentos petroleros, o sea, la selva como el refugio de los que están fuera de la ley también. Y de nueva cuenta la muerte de la protagonista, en donde en los 3 casos la mujer muere. La princesa la tiran al cenote. En esta, cuando ya supuestamente están yéndose a vivir su vida Arturo de Córdoba y ella, le disparan y muere en los brazos del amado, y en la tercera película se suicida. Entonces, es interesante porque son mujeres que se desplazan, que transitan, que tienen cierto poder, pero que finalmente en los desenlaces tienen finales trágicos. Y la última, Deseada, que a mí me parece interesantísima porque nos permite repensar la mexicanidad. Deseada, que es Dolores del Río, es la dueña de una hacienda. Habla al tú por el tú con el hacendado más poderoso, que es quien la pretende. Ella decide, como en toda la tradición del cine mexicano, hacerse responsable de su hermana menor, mucho menor que ella, y ha dicho que no se va a entregar a ningún hombre, es decir, no se va a comprometer hasta que su hermanita se case apropiadamente. Entonces también tiene sentido el nombre de Deseada. Pero y todo el tiempo ella está de vil y ella está de eterno. Y la película comienza en el que ella está pasando, transmitiendo conocimientos en lo alto de la pirámide a una serie de jovencitas, es decir, ella es la educadora, ella es la transmisora de conocimientos ancestrales. Entonces la pregunta es, ¿qué es Deseada? O sea, es heredera de la cultura maya, es una hacendada, es una mestiza. Entonces, esta especie de identidades, o sea, un juego de identidades difusas, también nos permite reflexionar sobre qué significa la identidad yucateca a mediados de siglo, que ya no va a ser lo mismo que en los años 30. Y hay una serie de estereotipos espaciales y de género, ¿no? En cuanto a algo que va a ser bien importante, recuperar la idea del urdido de las hamacas como parte del ajuar y el deseo de Dolores del Río de que se queme la hamaca de la hermanita para que la hermanita no se pueda casar porque se ha enamorado del pretendiente. Es Jorge Mistral el protagonista, en este caso no es Arturo de Córdoba, y es también muy importante la decisión de la producción de que fuera Jorge Mistral, porque fue el año que llega a México. Jorge Mistral era un astro en España, pero el cine español todavía no se recuperaba y viene a triunfar a México. En ese año filmó 5 películas, o sea, para que vean la apuesta que había sobre este galán. ¿Qué? Sí, claro, pero pues el cine mexicano era muy listo, como siempre que había acento, porque imagínense, todas las argentinas que venían, les tenían que inventar una trama en el que era una niña adoptada, que posiblemente la habían traído de ahí, o el que era una mujer cuyos padres se habían ido a vivir a Argentina. Eso le pasó a Libertad Lamarque, que jamás quiso educar o desaparecer su acento.
Marga López lo borró por completo. Muy poca gente sabía que Marga López era argentina. Charito Granados contrató a alguien específicamente para poder insertarse en el cine mexicano sin que se viera la huella, ¿no?, de su identidad porteña. Y en este caso, Jorge Mistral le inventan la trama, pero que además está muy, muy bien en el invento de Medis Bolio, porque es el sobrino español de don Anselmo el Gran Hacendado, al cual ha comprometido con la hermanita Nité de Deseada. La gran tragedia y el núcleo que convierte en tan interesante esta trama es que casi al final de la película se descubre que en realidad no es su sobrino, es su hijo con un indígena maya. Y que por lo tanto, desde que él llega y dice, esta tierra retumba en mí, como si la sangre me hablara, como se me hace tan cercano este paisaje, como si yo perteneciera aquí, y hasta el final sabes que es porque la sangre maya corre por sus venas, ¿no? Entonces, es esta idea en el que, bueno, don Anselmo reniega y prefiere decir que es su sobrino y lo manda a España para desaparecer todo trazo de vinculación con lo indígena, lo maya, pero al mismo tiempo está enamorado de Deseada, que viste de hipil y de mestiza los 120 minutos de la película, ¿no? Entonces, este es el fotograma, que además el fotograma, o sea, esta imagen fija es de Manuel Álvarez Bravo, que también, ese es otro de los elementos. Es fotografía de Gabriel Figueroa, foto fija de Manuel Álvarez Bravo. O sea, estamos hablando de que lo mejor, o sea, de los editores, el editor fue Carlos Savage, lo mejor de la industria cinematográfica está presente en estas tres películas. Entonces, por ejemplo, esta es imagen de Álvarez Bravo, la otra también, y esto forma parte de los elementos que se destacan en las reseñas cinematográficas, diciendo, a ver, ¿cómo está esto? Como el caso de la imagen de los charros en el bordado del hipil, ¿no? O en este otro caso, en donde hay una serie de grecas y hay una serie de diseños, o el caso del rebozo, ¿no?, en el que hubo colaboración. Usha fue la diseñadora, pero que finalmente prevaleció, ¿no?, la imposición desde el centro. Entonces voy terminando para que veamos, por ejemplo, cómo viste Dolores del Río y cómo viste de nuevo La curandera, que ha guardado el touch del niño. O sea, la curandera sabe cuál es el origen de este joven que ha llegado, guarda las figurillas que representan la estirpe familiar del chico y por lo tanto, bueno, le puede dar la revelación a Dolores del Río sobre cuál es el verdadero origen. Entonces, de nueva cuenta, a Medis Bolio le interesa representaciones que él nos plantea como realistas, estar dentro de chozas yucatecas, pero realistas entre comillas, porque es una choza yucateca en el filo del cenote de Chichén Itzá, ¿no? Entonces, ¿no?, este tipo de juegos, la diferencia de nueva cuenta de las vestimentas entre la protagonista, ¿no?, y otro tipo de representaciones. Y termino con otra imagen fija de Álvarez Bravo, en donde, de nuevo, a placer tenían tanto Uxmal como Chichén Itzá, mientras que La noche de los mayas se filmó en Tulum, Deseada se filmó en Chichí Suárez. Y ella sale de una zona de Chichí Suárez, da 20 pasos y ya está en Chichén Itzá, ¿no? Entonces también estos
tratamientos espaciales que configuran una mirada singular sobre la geografía yucateca, ¿no? Como si las zonas arqueológicas y los emplazamientos humanos mayas pudieran moverse a voluntad. Y que nos da esta perspectiva también, esta metáfora de el pueblo español, ¿no? Y el pueblo yucateco que se funde, pero que se funde solo en la imaginación, en el deseo de Deseada, porque esto no logra ocurrir. Deseada se sacrifica, se tira al cenote y el protagonista va a la cárcel porque ha intentado asesinar a su papá por luchar por Deseada. Entonces, bueno, en general esto es lo que he venido a traerles, esta idea de cómo a través de estas tres películas tenemos un arco narrativo en donde hay pues una mirada estereotipada sobre la región, pero ahí está la región. Una mirada muy poco dúctil, pero que finalmente tenemos imágenes que pueden ser recuperadas. La presencia de Medis Bolio, en la que se le conoce por su narrativa, tuvo un gran éxito como dramaturgo, tuvo un gran éxito como poeta. O sea, esta idea de cómo se ha perdido en la memoria popular, decía José Emilio Pacheco, santas madres nuestras que nos dieron todo sin pedirnos nada. O sea, el Mater Admirabilis de Medis Bolio, que circulaba de boca en boca, y sin embargo su intervención en el cine ha sido muy poco recuperada, a pesar de la gran importancia que tuvo para que estas imágenes de Yucatán circularan a nivel nacional e internacional. Pues muchísimas gracias. Ya me quedé con ganas de ver las tres películas. O sea, deberíamos de haber organizado una especie de ciclo de cine y haber visto cada una de las películas. No he visto ninguna de las tres, pero ya tengo tarea para este semestre. Bueno, pues abro las preguntas para ustedes, ¿no? Comentarios, preguntas. A ver, yo creo que tomamos tres, Fernanda, Rodrigo, ¿alguien más? Romina, muy bien, tomamos estas tres, Enrique, bueno, tomamos cuatro y es, digamos, la primera ronda, ¿te parece? Muy bien. Pues estoy así, wow, me encantó. Tengo así preguntitas que me fueron surgiendo, nada más son más como de saber un poco de ti misma alrededor de las películas y si encontraste algo dentro de las películas. Por ejemplo, más allá de que no hubiera reseñas sobre las películas, indagaste o encontraste más evidencias sobre la recepción de estas películas entre el público yucateco, se sentían orgullosos, había diferencias entre los que se identificaban con una parte de la población y nosotros. También, como mencionaste, los premios a nivel, yo no sé si lo has trabajado, tú sabes que verdad de los premios, concursar, y ahorita, bueno, ya estoy evidenciando que me falta mucho aprendizaje sobre la historia del cine mexicano, pero no me acuerdo de que sí los haría como y entonces un poco eso. Participaba en películas solo desde que el cine mexicano era la meca de cine en español, pero participaban entonces las películas hispanas o había así un reconocimiento más allá de Iberoamérica. Sé que estaban los Oscars. Y esta, bueno, también, tal vez no tengan la respuesta, pero cuando pensé en las señoritas de espíritu artístico, ahora sí que funcionó ese anuncio en el periódico, o sea, realmente
la respuesta la tuvieron por ahí, o después me quedé pensando, la descuidaron ir a las comunidades, a contarlas. O sea, ¿qué tan fácil era para alguien con esas características que se sintiera identificada con lo que pedían, ¿no? Decían, voy a escribir, no, en esa y ya finalmente, nada más como mencionaste que en las películas no se hablaba del Miguel. Entonces me quedó la duda, en Estrada, la hacienda que produce. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación. No sé si en el trabajo tratas algo de si cambia la representación sobre los cenotes, o comentabas que en ambos de La Noche de los Mayas en Mesía aparecen. Me da la impresión de que es más común esta idea de sacrificio, ¿no? No sé si también está algo, pensando en la época, también la narrativa, la representación del saqueo, del senador Thompson y también ser muy nacionalistas como otro tipo de espacio. Entonces, no sé si hay algo de eso en las películas. Y me entró la duda también de si había, pensando igual en películas de la época, a lo mejor un doblaje con los acentos de no usar el o no. Romina. Muchas gracias, Maricruz, por tu presentación. La verdad, como Eugenia, yo las películas no las conozco, pero bueno, ya la idea me parece fascinante. Y además, creo que viene a englobar muy bien la discusión que hemos tenido en el seminario sobre las presentaciones. Bueno, mi pregunta es esta. Por un lado, hablabas de estas películas que tuvieron mucho auge a nivel nacional, internacional. Yo quería saber cuáles son los referentes, estos autores, estos directores, qué visiones, qué diferentes películas nacionales, extranjeras tenían, quiénes querían imitar, esas películas que también trataban temas de regionalismo, de indigenismo, en esos términos romantizados, interesantes, qué querían imitar. Y por otro lado, también, ¿cuáles fueron los efectos, las consecuencias de las películas a nivel regional? Hablamos un poco que las élites se apropiaron de la narrativa, pero bueno, ¿qué efectos tuvo, no? Son visiones de lo más que el yucateco, a veces un poco conflictivo incluso para las élites. ¿Cuál fue la respuesta? Sé que no quiero pesimistas, que les adelantaste esta parte, pero bueno, hubo algún tipo de revuelo social, comentarios, alguna cuestión que querías hablar. Gracias. Enrique. Gracias. Pues, Fíjate que Confort plantea que en el siglo XX, más allá de los años 50, en la segunda mitad del siglo XX, fueron los estudios del folclore, los ólogos, científicos sociales, quienes contribuyeron fundamentalmente a la creación de estereotipos. Y más bien fue el cine, la literatura, quienes contribuyeron a la creación de los estereotipos. No sé qué piensas. Yo voy a meter mi cucharita, no me anoté, pero no es un poco para seguir, es como una pregunta, un poco en el sentido de lo que Romina señalaba. Tenemos las tres películas, en dos mencionaste mucho Medis Bolio, en la de la selva no. Entonces, mi pregunta es, Medis Bolio no tuvo que ver con la segunda, y ahí es un poco... Esta representación de lo yucateco y lo maya están en estas dos, pero donde yo supongo que, no sé, supongo que a Medis Bolio se ha de haber quedado de, oiganme, no, eso no es Yucatán, eso no, o sea, esa parte de la selva y las bajas pasiones no es lo que nosotros, como élite yucateca queremos representar al mundo, cosa que hicieron las otras dos primeras. Me puedo imaginar un poco, no sé. Además de ver las películas, ya me quiero leer el libro, porque de verdad, no, creo que es un librazo. No, pues yo ya lo quiero leer. Bueno, te dejamos casi para otra conferencia. Bien, muchísimas gracias. Comienzo con lo de la recepción yucateca, que se enlaza un poco con la repercusión en Yucatán, de lo que preguntaba Romina, y es el que, en el caso de La Noche de los Mayas, es mucho más sencillo rastrearlo, porque
de una forma inusual, Ney Peón se quedó con una copia de La Noche de los Mayas. Entonces, cada momento, 20 de noviembre a 5 de febrero, matiné para todos, cultivemos a nuestro pueblo, va a estar programando en el Cine Novedades La Noche de los Mayas. En horarios que algunas veces son insólitos porque programan La Noche de los Mayas en matiné, como una forma de educar, de formar al pueblo yucateco sobre lo que es Yucatán gracias a La Noche de los Mayas, ¿no? Y con esta idea de un triunfo de la cultura en el cine mexicano. O sea, no era comedia ranchera, no era una película como, no sé, como Madre Querida de la época. No, o sea, estamos hablando con una película de altísimos valores. Y en ese sentido, estamos viendo cómo se seguía explotando el orgullo regional, reprogramando una película que en estos momentos, o sea, es interesantísima, pero yo creo que la película incluso hace, cuando fueron los 50 años de La Noche de los Mayas, hubo quien decía, no ha envejecido bien, son diálogos farragosos, porque imagínense Antonio Mediz Bolio poniendo a hablar, ¿no?, al príncipe Uz sobre el orgullo de esta tierra en donde la mirada se pierde, etcétera. Entonces, creo que en estos momentos el interés es renovado por muchos aspectos, por las locaciones, por la manera como se filma, por el tipo de planos que se usan, cómo interactúan los extras yucatecos con los que vienen de afuera que la hacen de mayas. Entonces, bueno, todo esto nos permite pensar en cómo está siendo concebido Yucatán desde el centro, a pesar del guión de Mediz Bolio, y algo de lo que hablo mucho aquí es el que era un momento de extremo alcoholismo de Chan Urueta. Entonces, algunas veces para que la película se filmara decían, pues ándale Antonio, vete con la gente, porque los días pasan y la película tiene que salir adelante. Entonces, hay un control real de Antonio Mediz Bolio en la producción y luego en la distribución aquí en Yucatán. Entonces, es como en donde más vemos la mano de Mediz Bolio. También complejizo la cuestión de Mediz Bolio porque su inserción en el cine mexicano parecería compensar su debilitamiento político porque ya fue senador, ya no le están dando otra embajada o secretario de embajada, ya no es diputado, y entonces el cine es como una manera de permanecer en el ojo público, ¿no? A través de la industria cultural más importante de la época. Incluso él dirigió una película a la que no le fue muy bien, pero se nota en las reseñas cómo tiene una gran vinculación con los directores de las revistas, porque se esfuerzan por hablar bien de la película, aunque la película no funcionó en cartelera ni nada por el estilo. Entonces, ese es el tipo de repercusión que podemos ver. Podemos ver también en esta idea de las élites, por ejemplo, tanto Estela Inda como Dolores del Río se alojan en la Casa Cámara por los Barbachano, ¿no? Que los dos viven en la Ciudad de México y que Manuel está, está vivamente interesado en el cine, y aunque la figura de Manuel Barbachano no se fortalecerá sino hasta fines de los años 50, pues estamos viendo cómo es este vínculo de Mediz Bolio con los Cámara, ¿no? Y entonces
tanto Estela Inda como Dolores del Río se van a alojar en una y otra película en la Casa Cámara. Hay entrevistas, ¿no? En donde se habla de a dónde las llevan, cómo las alojan en el Hotel Chichén Itzá y en el Hacienda Uxmal, en el caso de Deseada, etcétera. Entonces, hay un seguimiento de la prensa que denota un gran interés porque fuera filmado aquí. Y en las entrevistas que he hecho para otra investigación, aun cuando nadie me habla específicamente de estas películas, sí me hablan acerca de qué tan importante fue Yucatán para el cine o qué tan importante era Guti Cárdenas en el cine. Y en esto lo enlazo con tu pregunta, Enrique, porque en efecto hay diría triangulación, pero en realidad fue tetraplicación, etcétera. Tenemos que ver el cine en el marco de un conglomerado de industrias culturales que se alimentaban entre sí. O sea, la gente iba y se aprendía las canciones, pero además las transmitían en la radio y por eso se las podían aprender. ¿Y quién podía? Compraba el disco y además las caravanas artísticas. Entonces, hay una gran documentación periodística en donde vemos estas caravanas en donde viene Pedro Vargas y viene Ana María González y vienen las rumberas, viene María Antonieta Pons y se presentan y gracias a esa lejanía, pues para exprimir el viaje se quedan 3 semanas, un mes, cambian de lugares de presentación, etcétera. Entonces, hay mucha vinculación y en esta otra investigación que estoy realizando, el cine es referencia, por ejemplo, dice, la tienda de discos tal enfrente del cine Cantareí. Todo el mundo sabía que la tienda de discos Hollywood estaba enfrente del cine Cantareí. O, ¿te gustó la música que escuchaste en Melodía Inmortal? Ven por tu disco que nos acaba de llegar una remesa. Entonces, es esto de, yo sigo escuchando, bueno, el último cuplé de Sarita Montiel, o sea, ¿qué familia yucateca no tenía ese disco en su casa que era retroalimentado por la película de Sarita Montiel, cuyo disco podías comprar y cuya música estaba dale y dale sonando en la radio, ¿no? Entonces, sí hay mucho de esto y Guti es importantísimo, o sea, en Deseada, ¿cómo no? La serenata se lleva con canciones de Guti. Y entonces hay imágenes, hay secuencias, esa secuencia y la serenata es muy, muy bonita porque vemos las palmeras recortadas al fondo, en el pórtico de la hacienda, con el trío y la música de Guti Cárdenas. ¿Y qué más tan fuerte, en donde la noche de los mayas, en realidad, Medis Bolio quería que la música solamente fuera yucateca. Y entonces, a través de la música de Cornelio Cárdenas Ámada, fue él prácticamente quien tenía toda la música lista, y de pronto del centro dijeron, pero Silvestre Revueltas ya aceptó. Entonces, eso también durante mucho tiempo, lo que siguió dándole vida a la película fue la música de Silvestre Revueltas. Pero en realidad la música de Silvestre Revueltas se le llamó poema sinfónico porque no está pensada como una continuidad, sino son como cuadros musicales. Y lo que vincula esos cuadros musicales son las composiciones de Reyes Ámada. Entonces, quizás en estos momentos siga siendo gigante la figura de Revueltas, pero cuando vemos estas películas, estamos escuchando entidades sonoras, ¿no? Emanadas de Yucatán. Entonces, es también otro tipo de lectura aural la que podemos realizar a través de estas películas.
¿Qué repercusión tenía el Ariel? En realidad, el Ariel no se constituyó como tal hasta que la industria cinematográfica ya se hizo súper sólida. Pero había muchos premios que daba la prensa y demás, y desde ese momento, la Noche de los Mayas comenzó a acaparar premios también. El Ariel se creó como contraparte del Oscar de Hollywood. Entonces, si era tan poderosa la industria cinematográfica mexicana, tenía que tener un premio tan prestigiado como lo tenía Hollywood en su momento. Entonces, sí, o sea, era una manera de refrendar, es como el canon en la literatura, los Arieles son el canon cinematográfico, y el hecho de que se premiara tanto a Dolores del Río, pero no se premiara a las rumberas, por ejemplo, que está hablando también de esta jerarquización en la idea de lo artístico que había entre un tipo de cine y otro tipo de cine. También esta cuestión de un reconocimiento más allá de Iberoamérica, y esto lo enlazo con la pregunta sobre la diversidad de acentos en Hollywood. Uno de los elementos que permitió en los años 30 el triunfo del cine mexicano en el cine sonoro está relacionado, uno, con los índices de analfabetismo. Mientras que el cine de Hollywood solamente era para una población letrada por los subtítulos, el cine hablado en español permitía que gente de toda extracción social y cultural pudiera disfrutar de una película. Eso por un lado. Y por el otro, cuando Hollywood se dio cuenta de eso, dijo, bueno, ¿y por qué no voy a hacer yo un cine en español? Y hay casos también que se han documentado, como el caso de Drácula, en donde por la mañana se filmaba en inglés y los sets y todo idénticos se filmaba en la noche en español. El problema es cultural. De pronto, en estas películas, el papá tenía acento cubano, la mamá tenía acento colombiano y los hijos tenían acento centroamericano. O sea, los espectadores se reían. Y si había también esta especie de animadversión por el cine hollywoodense, pues la gente no respondió y este experimento en Hollywood murió a los pocos años. Y pensaron que era mucho mejor producir en Latinoamérica con talento latinoamericano. La otra cuestión de las señoritas yucatecas, etcétera, nos sorprendería el cuántas personas y cuántas mujeres ambicionaban triunfar en el cine mexicano. Y en este periodo tú vas a las carteleras y demás, y con la presencia de Rosita Gasque, actriz yucateca, papeles diminutos, pero que la prensa yucateca utilizaba como gancho para que fueras a ver a tu actriz, ¿no? De origen yucateco. Sí, y entonces en este caso, y también esto lo vemos en la prensa del espectáculo, páginas enteras, entrevistas, en cartas de las lectoras, mandando su foto diciendo, yo quiero ser actriz. O sea, era realmente aspiracional el poder entrar a esta industria. Entonces, no dudo que estas señoritas de tipo yucateco y de espíritu artístico hayan llegado un montón, como lo da cuenta el número de doncellas que bailan desnudas, ¿no? Alrededor de la hoguera. El de ¿qué produce la hacienda deseada? Es interesante porque vemos cómo los mecanismos de producción están borrados, ¿no? En el caso del campamento chiclero, sí ves las marquetas de chicle, te hablan acerca del paludismo, te hablan de que ya se cayó del árbol y lo tienen que llevar en camilla, o ya lo mordió la serpiente, es decir, todos los peligros de la selva y del campamento chiclero, pero se borra quiénes son los dueños.
se borra quiénes son los que tienen, a quién se manda este chicle. Hay en un diálogo algo así como todo lo que se tiene que hacer para darle gusto a las secretarias gringas, ¿no? Esa idea de que el chicle es el chicle Adams que se manda a Estados Unidos, pero en realidad son referencias mínimas que descontextualizan por completo la idea de la explotación que hay. O sea, vemos las condiciones miserables de vida, lo que significa el calor, los mosquitos, la soledad, también esta idea de y todo para que en 2 noches te acabes tu salario. O sea, eso sí está presente, pero ¿a dónde va? ¿De quién es? ¿Quiénes son los responsables de esa explotación? Todo eso está borrado. Y en el caso de Deseada, también, o sea, no aparece, si acaso aparece una penca de Nequén por allá, lo cual va a ser completamente distinto en los años 70 y principios de los 80, con la casta divina, incluso en Raíces, en donde Benito Alasraqui, y eso es producido por Barbachano, vamos a ver los grandes campos de Nequén, ¿no? En el Tuerto, que es uno de los capítulos dedicados a Yucatán, o lo vamos a ver en Rastro de Muerte. O sea, en ciertas películas de esa época es el paisaje del Enequén el que va a predominar, pero no en la Edad de Oro. Entonces, sí, o sea, en la Edad de Oro es esta idea en el que son las pirámides lo importante, ¿no? Y la cuestión de los cenotes. Los cenotes son la exotización vinculada con el sacrificio de la princesa Maya. Lo que me pareció atractivo es que esto está muy, muy presente en la Noche de los Mayas. Pero en el caso de Deseada, se recupera esto 11, 12 años después, en donde una doncella dueña de su propia hacienda, que debería ser dueña de su propia vida, decide suicidarse para borrarse del mapa y que la hermanita se quede con el hombre al cual ella ama. Entonces, el cenote no se complejiza más que como parte de esta exotización del paisaje, en donde pues este fondo insondable, ancestral de los mayas, en donde se tira a las princesas, y ahí hago una pequeña investigación sobre cómo se magnifica como parte de esta exotización el sacrificio de las princesas en los cenotes, ¿no? Y la cuestión de las referencias, quiénes son los antecedentes, etcétera. Bueno, por una parte tenemos que pensar que Dolores del Río fue una gran estrella en Hollywood, que en Variety en 1927 fue considerada como una de las 3 mujeres más bellas de la industria hollywoodense. Pero llegó el cine sonoro. Y bueno, pues ahí quedó Dolores del Río. Entonces le empezaron a dar papeles en donde hablara lo menos posible, porque era princesa tahitiana, princesa polinesia, exótica brasileña, etcétera, en donde era la belleza y era el cuerpo lo que atraía, era el exotismo, ¿no? La diferencia de Dolores del Río en relación con otras mujeres. Entonces, esta idea del exotismo, de una princesa lejana y exótica, pues es recuperada, ¿no? En el caso de Deseada, y lo mismo va a hacer con Estela Ina, en donde a quien tenía en la mente a la hora de escribir el guión Medispolio fue Dolores del Río, no Estela Ina, ¿no? Que además Estela Inda tiene un tipo más moreno que el de Dolores del Río, cuyo mito es una aristócrata duranguense de la alta sociedad, etcétera. Y bueno, hay por una parte esta idea de ofrecer algo inédito. Lo que les decía, Yucatán estaba en el imaginario a través de Chichén Itzá, pero era casi imposible que las audiencias fueran a Chichén Itzá, ni siquiera las audiencias yucatecas en el 39.
Entonces el cine era una manera de estar ahí, era una manera de presentarte y de integrarte a un paisaje que sonara común, que se convirtiera en un elemento común para los espectadores. Y lo mismo va a ocurrir con las haciendas, con Deseada y en el cine posterior. Y por eso pienso que es tan relevante La Selva de Fuego, porque esta idea de la explotación chiclera, aunque está presente en la literatura a través de Juan de la Cabada, en el cine mexicano no. Entonces, era como un tema distinto, a un ambiente diferente, en donde se lleva una trama usual, ¿no? La mujer que es disputada, la mujer que es objeto por un conjunto de varones en el que el deseo les quema las venas. Además, dicen algo así, ¿no? A las venas me arden y no sé cuánto. Y la menor presencia de Medis Bolio en La Selva de Fuego. Sin embargo, recordemos que Medis Bolio pues, era muy, muy amigo de Luis Rosado Vega. Y Luis Rosado Vega había estado en todas estas exploraciones y escribiendo los anales y demás. Y quizás era como una manera de pues, decirle a Luis Rosado Vega, pues yo también piso tu territorio, ¿no? Entonces, o sea, una afirmación acerca de Yucatán, o sea, Yucatán es todo esto, Yucatán transita a través de mi mirada, a través de mi palabra. Entonces sí estuvo presente. Sí, es guionista. Medis Bolio es guionista de las 3 películas. Sí, que no estaba en el No, sí, sí, sí. Sí, o sea, el guión es también de Medis Bolio, por eso, y con esto termino. Uno de los elementos publicitarios de La Noche de los Mayas era el que lo había escrito en maya originalmente Medis Bolio, y de ahí la poesía de los diálogos, la dulzura de los diálogos, porque la lengua maya es dulce y es poética. Entonces fue también uno de los mecanismos de venta en donde en realidad lo que tú estás escuchando es la palabra de los mayas. Y así es el Faisal y el venado, es lo que dice, no lo pensé En mayo. Pues muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. Yo tengo una duda. Justamente la última película que quizás la referencia del 51, investigación que yo estoy haciendo, me encuentro con el dato que el PRI y la centralización de la política yucateca en el 52, con Tomás Marientes como gobernador, mediante imposición del presidente alemán. ¿Se puede notar esto en las películas? ¿Se puede entender este cambio en la dinámica política de Yucatán en las películas, en los filmes, o es algo que no fue bastante sensible? O sea, lo que identifico es que Medis Bolio va perdiendo fuerza, en la fuerza que tiene, en el control de la producción que tiene, la intervención en distintos departamentos de la producción. Ahí está Medis Bolio, atento a resolver cualquier tipo de problema. Y en cambio, en Deseada, ya solamente los diálogos se le atribuyen a él, le imponen una trama, mientras que vemos mucho más rituales en La Noche de los Mayas, con esta idea de una recuperación de la cultura maya, de sus costumbres, etcétera. Esto lo vemos, o sea, vemos más Deseada como un melodrama, y por eso tal vez cuando yo se las proyecto a mis estudiantes y eso, Deseada les gusta mucho porque les suena mucho más cercana a una estructura melodramática en donde más bien hay ciertos elementos como el urdido de la hamaca, la leyenda del sol y la luna, la idea del venadito, esta confrontación entre la iglesia católica y las creencias mayas, que hay que educar a los indios y quitarles esas supersticiones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que sí sería muy interesante el tratar de ponerlo en diálogo con la política interna en Yucatán,
para ver si desde una perspectiva ideológica podríamos rastrear algo más allá de ese debilitamiento de Medis Bolio, que tiene que ver también con un debilitamiento político, ¿no? O sea, Medis Bolio finalmente, en los años, a fines de los 40 y los 50, no logra tener la prominencia que tuvo en décadas anteriores. ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, muchas felicidades. Y es un poquito de interés personal en torno a Chichi Suárez, que es una de las locaciones de Deseada. Hay una escena de la capilla donde se ve aún la capilla y hay un inventario de Chichi Suárez del principio del siglo XIX que a mí me interesa, de finales del siglo XVIII, más bien, que me interesa mucho la parte de la capilla. Pero no sé si existe algún archivo donde se puedan consultar fotografías. Lo que sí podrías hacer, porque la escena de la capilla está ahí, en donde está la revelación y demás, lo más probablemente es que haya stills y de Deseada en la Filmoteca de la UNAM. Y preguntar en la Cineteca Nacional, y si, por ejemplo, la Cineteca Nacional tiene todas estas imágenes de La Noche de los Mayas, la tiene la Cineteca Nacional. Y estoy casi segura que no, pero la foto no es de Gabriel Figueroa, porque el fondo Gabriel Figueroa lo donaron completo a la Cineteca Nacional. Entonces, por eso tenemos los stills en la Cineteca Nacional. Pero sí sería bueno explorar en la Filmoteca, y si quieres te paso la referencia de Antonia Palacios, quien ella te puede dar una idea de las fotos fijas y las fotos de producción que existen de Deseada. Y si no, pues tú haces screenshot. Lo he hecho, pero no se aprecia. Ah. Es que hay bueno, parece un tratamiento. Sí. Me parece que es lo que se refiere en el detalle. Bueno, me interesa mucho la arte, me parece muy interesante esa sesión, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Pues muy bien. Si ya no hay otra pregunta, comentario, pues nada, darte las gracias. De verdad disfrutamos mucho tu presentación y bueno, tenemos dos tareas: ver las películas y tu libro. Bien, traje unos poquitos ejemplares, cuesta 200 pesos. Entonces, bueno, para quien lo desee, que en la presentación aquí en la Filey, en la presentación no hubo porque se acabaron antes de la presentación. ¡Qué bueno! Sí, claro, sí, súper bueno, pero casi regaño al de la UAM porque le decía, es en Yucatán. ¿En dónde van a comprar si no es en Yucatán? Dudo que en Zacatecas me quieran comprar, pero en Yucatán. Oye, si le dices a todos los que nos están viendo por Facebook, por Zoom, ¿cómo lo pueden, o dónde lo podrían comprar, o dónde lo pueden descargar? Sí, o sea, en versión impresa está en las librerías de la UAM, en cualquier librería de la UAM en la Ciudad de México, y en las ferias de libro, la UAM, como todavía es un libro reciente, la UAM seguramente lo traerá para la próxima Filey. Pero también, como les decía, se descarga de manera gratuita en el repositorio de la UAM Coajimalpa, que fue la Autónoma Metropolitana que lo editó, y la colección se llama Investigaciones Contemporáneas sobre Cine, y este acervo de investigaciones contemporáneas sobre cine tiene en descarga gratuita no sé, esta colección completa. Hay cosas, o sea, por ejemplo, muy lindas, como el inicio del capítulo es un fotograma de Que Viva México, cuando Eisenstein y su equipo vino a Yucatán a filmar, y este fotograma lo tenemos en la Fototeca Guerra, ¿no? O bueno, para quien le interese, la familia de Medis Bolio, junto con Ney Peón, el
distribuidor de la película, y entonces, bueno, cosas así. Entonces hay distintas imágenes que pudieran ser de interés. Oye, los otros libros de los que mencionaste al principio también se pueden conseguir. Sí, en las bibliotecas y en las librerías, no sé, porque estamos hablando de que el cine mexicano se impone desde el 2011, pero yo tengo PDF, entonces quien esté interesado, con mucho gusto puedo circularlos. Lo que queremos siempre es que se lea y que las instituciones entiendan las cuestiones, en otras cuestiones. Muy bien, Romina, tenía algo. Partimos del libro a través del correo del seminario. Si alguien lo quiere, pues puede escribir en el correo del seminario, que está en el cartelito, para que podamos compartir. Así es. Bueno, invitación. Bueno, Hacemos un cambio. Vamos a hacer nuestra publicidad del próximo seminario. bueno, espérenme, necesito ver la fecha exacta, ¿se acuerdan? Sí, yo te la doy, es el 9 de octubre, ¿no? 9 de octubre. Bueno, entonces todos súper invitados a la próxima sesión, lunes 9 de octubre, misma hora, mismo lugar. Va a estar como invitada especial también, todos nuestros invitados son muy especiales, pero esta vez va a estar la doctora Laura Machuca, del CIESAS Peninsular, y ella nos va a hablar de las representaciones de la hacienda y los hacendados, ¿no? Entonces, yo aquí como un adelanto de lo que se trata justamente es de ver cómo a través de la historia, rastreándolo desde el siglo XVIII, ha ido cambiando la visión de lo que es la hacienda y los hacendados, que se podría de alguna forma entrelazar muy bien, se va a entrelazar muy bien con lo que tú nos hablabas de la representación deseada, ¿no? Como la hacendada. Y aquí, de hecho, lo van a ver en el cartel que ella presenta, la imagen que nos mandó, justo está un anuncio de un nuevo desarrollo en Mérida que se llama Hacienda. Y entonces dice, ven y vive como una hacendada, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que significa y cómo hoy significamos la hacienda y los hacendados, ¿no? Entonces, bueno, pues todos bienvenidos y muchísimas gracias. Yo me cambio.